Vamos a disfrutarlos. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y les invito a que lean conmigo lo que bien dice el capítulo 8 y el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas de Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían demonios inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Que el Señor le añada bendición a su palabra. Felipe. Hay varios Felipes en el escenario de la iglesia primitiva. Incluso el solo tener este nombre significaba también que era el efecto de la nueva sociedad que se había formado entre los judíos. Pues Felipe no es un nombre originalmente hebreo, sino el fruto de alguna mezcla, bien con el imperio griego, u otros piensan que con los mismos romanos, porque tiene raíces latinas. Lo cierto es que, aunque hubiera dentro de su seno familiar cada Felipe, cuyo nombre indicaba el origen de sus padres, significaba también que un Felipe debería haber estado entrenado para moverse entre varias culturas, si bajo ellas creció. Pero bueno, nuestro Felipe, más allá que mezclado con otras naciones, etnias o idiosincrasia, tuvo para su corazón una de las mejores, si me permiten decir, fusiones que pudo haber tenido un hombre. Un día lo humano de él se encontró con lo divino de Cristo, y Felipe fue contado como un miembro de la iglesia. En este caso, no estoy hablando de Felipe el apóstol, que si bien es cierto, hay de él varios diálogos compartidos con Cristo, hasta incluso en su última cena. Este Felipe es uno nuevo, uno que llegó a la iglesia y que Dios llamó para ser parte no del apostolado, sino de un rango menor, del diaconado. La aparición de Felipe en la escena bíblica se da cuando ya Cristo ha resucitado, y entonces es contado para ayudar a suplir una necesidad. De este Felipe, permítame leer lo que dice Hechos capítulo 6, en el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno y del Espíritu Santo, y a Felipe. Luego dice en su lista: Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Estos fueron parte de una propuesta. Ese listado de propuesta se obedecía a una necesidad. ¿Cuál era esa? Usted quizás ya haya estudiado sobre el origen del diaconado. Sencillamente, Dios, después de haberse manifestado en carne y haber resucitado de los muertos y haber ascendido a los cielos en su manifestación humana como Cristo, ahora descendía con el Espíritu Santo en el aposento alto. Y tras estar llenándoles con el Espíritu Santo a 120, esos 120 comenzaron a evangelizar. Los primeros bautizados fueron unos 3,000, y así se fueron reproduciendo. Cuando llegamos al capítulo 6, hay tanto personal en la iglesia que entonces aparece una necesidad. No son suficientes los 12 apóstoles para repartir alimento a tantas viudas, porque sinceramente esas viudas ahora bien se multiplicaban, bien sea por los mártires que también se estaban produciendo a causa del evangelio, bien sea por los que habían muerto incluso en el tiempo de Cristo y que eran seguidores de él, o sencillamente en un acto social les agradaba a una población que nadie atendía a los apóstoles hacerlo. Era tan de altura tal labor que el pueblo decía que quien repartan los alimentos, la provisión y los donativos que muchos hagan para las viudas sean nuestros mismos hermanos apóstoles. Así que solo eran ellos.
Pero ocurría entonces, como bien dijo Pedro, en algún momento, que ellos, por estar dedicados repartiendo las donaciones, entonces no tenían tiempo de predicar y ni de orar. Qué importante eso. Esa evaluación les llevó a pensar: no podemos hacer este trabajo nosotros solamente. Vamos a nombrar a gente de confianza, gente que tenga sabiduría. Y si leemos más detalladamente, colocaron unos requisitos. Ellos consideraron, verso 3, hermanos que tuvieran buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y en esa lista de los elegidos, que fueron un número de 7 inicialmente, ahí aparece nuestro Felipe. Entonces, podemos ya comenzar a discernir. La aparición de Felipe en el servicio a Dios se da porque no hay un deseo de poner un cargo de altura para acompañar a los apóstoles, sino porque hay una necesidad donde se requiere un trabajo muy arduo y muy fuerte. Pero aún para ese trabajo, la palabra era necesaria mencionarla. Debían de ser llenos del Espíritu Santo, tener buen testimonio y sabiduría. Bueno, usted dirá, pero solamente se trata de repartir comida. Solamente se trata de darle las comida a las viudas y de pronto hasta repartirla con los demás. Pues aquí dice la Biblia en el verso 1, porque había murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces, ante esa queja de que sí, y parece que era válida, era verdad, no era solo una murmuración. La murmuración está en que ellos habían hablado de esto con desagrado. Y ese desagrado les había llevado a mostrarse también con desatino para sus apóstoles. Ellos no querían perder la comunión, dijeron los apóstoles. Así que, si es cierto, necesitan las hermanas viudas una mejor atención, vamos a dársela. Así que esa atención misma va a permitir de que nosotros vayamos y tengamos libertad para predicar. ¿Quiénes eran beneficiados entonces con el nombramiento de los diáconos? Bueno, las viudas, pero también los apóstoles, pero también la comunión del pueblo. ¿Qué trascendencia tenía la aparición de estos 7 varones? Entonces, no era únicamente repartir comida. Me parece que hasta eso pudo haber pensado Felipe, pero no lo hizo. A veces nosotros pensamos algo similar. Decimos, no, eso no solamente sino manejar un equipo de sonido. Si nos toca servir en la iglesia, yo ya aprendí eso y eso voy a hacer. No hay problema. Lo único que tengo que hacer es llegar y asear el templo. Y estás centrando tu labor solo, tus miradas en la labor. Pero resulta de que esto es mucho más. Resulta de que esto puede ser mucho más. ¿Por qué? Porque si tú solo piensas que es mover unos botones de sonido, alguien de pronto te va a decir, hermano, yo no me estoy oyendo, dice el músico. El pastor va a decir, pero hermano, hay que llegar temprano. Otro va a decir, hermano, hay que cuidar los cables. Y tú dices, yo solo pensé que era mover unos botones. Pero recuerda que se trata de un punto de unión en relaciones entre personas. Un objetivo que tiene, y que ese objetivo que tiene es significativo. Así que comienza a considerar lo siguiente: lo que vamos a hacer y lo que tenemos para hacer es una labor en donde la gracia de Dios la requerimos. Por eso era necesario que los diáconos tuvieran sabiduría, llenos del Espíritu Santo y buen testimonio. ¿Por qué buen testimonio? Que nadie dijera, estos hermanos han creado problemas, estos hermanos han creado situaciones,
Ay, van a poner a repartir la comida al hermano fulano que tiene fama de que habernos despreciado. Van a poner a repartir la comida al hermano fulano que tiene fama de que él un día le dieron un tesoro y lo echó a perder. Entonces era necesario el buen testimonio. Felipe contaba con ese buen testimonio. En segundo lugar, ahora alguien podría acercarse y decir: pero hermano Felipe, mire que le dieron una porción mejor al siguiente. Te estoy hablando de liderazgo guiado por el Espíritu. Sí, un liderazgo que tú ejerces siendo papá, siendo jefe de una empresa, siendo no solamente en el servicio a Dios alguien que está al frente, sino cualquier rol que te relaciona con otro. Sí, Señor. Entonces a veces tú piensas: solo es traer dinero y sostendrá a mi familia. Solamente es casarme y un buen empleo y aquí funciona el hogar. No, estoy diciendo como Felipe, que este primer viaje de Felipe era el viaje a tener una posición a la vista de todos, pero que él no despreció, no demeritó, y por eso fue elegido. Alguien que ya había tenido buen testimonio con otros, alguien que había evidenciado que con los demás tenía buenas relaciones, que no era contencioso, discutidor, que no iba a decirle al otro: ya yo le di, no le voy a dar más. Vuelvo y repito, buen testimonio. Sabía dar a conocer la generosidad de Cristo, porque era testificar de lo que había recibido de Cristo, la bondad de Cristo. Me imagino que tuvo que venir a su memoria los días en que Cristo repartía panes y peces a multitudes. Sí, qué interesante esto, ¿verdad? También lleno del Espíritu Santo, porque esa llenura del Espíritu Santo indicaría de que él ya tenía de Dios su presencia. La llenura del Espíritu Santo le indicaba de que él, habiendo estado tal vez en el aposento alto, o quizás entre otros que hubieran hablado en nuevas lenguas, él estaba entre aquellos que había conocido a Cristo y que lo tenía en su corazón. Además, recuerde que el Espíritu convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Tener el Espíritu Santo ya en su obra mostraba también que este hermano podría sencillamente convencer a otros. Vamos a convencerlos de que lo que se está haciendo ahora en este nuevo sistema es justo, porque Dios lo estableció. Y no me cabe la menor duda que si alguna viuda que tuviera dudas, que necesitaba creer más, que aumentara su fe, podría pensar en el hermano Felipe como alguien a quien acercarse y pedir un consejo. Porque a veces tú dices: oh, yo solamente soy el de la puerta. No, yo solamente soy el de la recepción de la iglesia. Pero resulta que cuando alguien va entrando, él a quien le pregunta. Voy a preguntarle a la persona que está ahí representando la iglesia. De pronto hasta te puede preguntar: disculpe, no es solamente hay una silla donde sentarme, sino que también te pueden preguntar: ¿en esta iglesia predican esta doctrina? ¿En esta iglesia están aquí reciben el Espíritu Santo? ¿Sí? Recuerdo de un chico a quien le abordaron así en la puerta. Él estaba solo cuidando los automóviles en un acto voluntario, y entonces alguien le preguntó: perdone, ¿usted pertenece a esta iglesia? Sí, señor. Y le dijo: oye, dime una cosa, ¿aquí ustedes creen en el Espíritu Santo? Él quedó pensando y quiso decir: voy a llamar al pastor o a alguien que conozca mejor la Biblia, porque era un adolescente. Pero al final él dijo: sí, claro que creemos en el Espíritu Santo. ¿No ve el aviso? Dice pentecostal. Y él había oído: se llama pentecostal porque nosotros nacimos el día de Pentecostés, cuando muchos recibieron el Espíritu Santo. Pero luego, al contarme la experiencia, digo: pastor, enséñeme todo lo que pueda del Espíritu Santo. Creo que el repartidor de sopas, que era Felipe,
no tuvo en poco su labor, como Dios se lo estaba mostrando. Hasta para eso debes de estar lleno del Espíritu Santo, porque alguien va a llegar a decir: gracias por la sopa, pero ahora deme un consejo. Perdone, usted que ha sido tan noble conmigo dándome una cucharadita más. Veo en usted amor de Dios. ¿Qué hago con esta situación que tengo de conflicto? ¿Cuántas cosas habrán pasado con esos diáconos, con esos hermanos entre los que estaba Felipe? Lo cierto es que estaba lleno del Espíritu Santo para saber qué decir, saber qué responder, estar dotado y hasta detectar si alguno de los que habían tomado la sopa no estaba enfermo. Porque a veces alguien hasta puede pensar, si hoy estamos con protocolos de bioseguridad y uno está al tanto, Dios mío, que el que llegue y se va a su casa y se enferma, no piense que se enfermó en la iglesia. Tomemos todas las medidas. Eso hacemos hoy. Me imagino que cuando alguien tomaba la sopa y la comida que servían los diáconos, alguno quizás llegaba enfermo a su casa y alguien diría: oiga, hermano Felipe, mire que me enfermé. Y él podría detectar: no, hermano, no es una enfermedad. O si es una enfermedad, venga, lloremos para que entonces sea sano. O si es un espíritu que atormenta una visita que vino a comer ese día, pues oremos y el Señor echa fuera el espíritu. Entendemos por qué entonces es necesario también ser lleno del Espíritu Santo. Y por último, el otro requisito era de sabiduría. Me llama la atención algo. Es que la palabra sabiduría aquí no aparece en el sentido intelectual. O sea, no se trata de que hablemos de que esta persona conocía ciencias, conocía artes. No, la sabiduría aparece en la Biblia siempre como quien sabe detectar la necesidad de otro y también procura la solución. A eso se les llaman sabios, a los que resuelven problemas. Reyes sabían que no podían ponerse en la paz con una nación, pero el libro de Eclesiastés dice: sin embargo, un hombre sabio aparecía y ponía a los dos pueblos en paz. Ciertamente, sabiduría es necesaria entre nosotros, detectar una necesidad y proveerla. Esto no se quedó solo en unos platos. Estaba yo leyendo entonces con ustedes de que cuando viene la persecución muy costosa, ¿por dónde comenzó? Por los que ante los ojos del pueblo, mientras por un lado predicaban los apóstoles y se dedicaban a la oración, los que estaban más en contacto social, en contacto por la solidaridad, en contacto por la obra social, eran los hermanos diáconos. Entonces eso los hacía conocidos. Incluso si la autoridad quería perseguir a alguien, el punto de unión de la iglesia eran los diáconos. Vamos contra ellos. Y fíjese que en la lista, el primero que apareció ya inmediatamente en el capítulo 7 es el diácono Esteban. A él lo persiguieron, lo detuvieron, lo apresaron, lo trajeron incluso al Sanedrín y lo apedrearon. Así que de 7 diáconos ahora había uno menos. ¿Qué pasó? La iglesia, al ver esto, se dispersó. Mire qué tanto influyó el diaconado. Porque sí, Esteban, siendo lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y con sabiduría, presentó la palabra y la revelación de Jesucristo como Dios hecho carne, y todos los demás tuvieron que oírle, y por eso lo apedrearon. Ahora bien, la iglesia, viendo eso, se dispersa. Felipe, el amigo de Esteban, el compañero de diaconado de Esteban, el hermano con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y también con sabiduría, ahora también él está entre los que se dispersan. Pero Dios hace algo hermoso. Ellos no van a tener estas cualidades solo para hacer el diaconado y la repartición de lo que le habían confiado los apóstoles. No, ellos continuaron usando tales dones. Y entonces eso es lo que hace que Felipe, como leíamos al inicio, después que fueron esparcidos los
discípulos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entonces Felipe, el diácono, el que estaba ayudando, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Qué interesante. Parece que es el hombre que podría ser uno de los competidores muy aptos para poder llamarse el primer misionero. El hombre que decide salir de Jerusalén y que desciende a Samaria, que desciende donde estaban la gente mezclada con otros, bien porque Felipe tuviera orígenes allí, o sinceramente había sido preparado para poder no tener ninguna clase de repulsión como el resto de los judíos con los samaritanos. Lo cierto es que Felipe, ahora el diácono que era sensible a la necesidad, que tomaba decisiones, que ayudaba a la gente en sus relaciones entre ellos, entonces Felipe ve que hay necesidad en Samaria y desciende a Samaria. Ese descender no solamente tiene que ver con una posición geográfica. No se trata únicamente de decir, estaba en lo alto de los montes de Jerusalén y bajó hasta Samaria. No es solamente esa parte que se describe. También había un descenso en cuanto a que las personas con las que iba a tratar no eran puestas a la altura de los judíos en lo que tiene que ver con la espiritualidad. Así es, hermanos. Decidió ir a donde otros no habían ido. Recuerde usted eso. Jesús decidió ir a donde la samaritana, la que con tantos maridos ocultaba su identidad, pero no con Cristo. Así que Felipe va a Samaria. Felipe llega donde la gente no llega. Y no solamente estoy pensando en el creyente que decide evangelizar al hombre de la calle, que decide evangelizar al que mendiga, que decide evangelizar al muchacho rebelde, a ese adolescente que nadie comprende, a la persona con la que nadie quiere tratar porque está en una prisión o porque está en un hospital y alguien teme contagiarse, hasta su propia familia. Pero para ellos también hay un Felipe que dice, iré a donde no han ido los demás, pero no por el deseo de competir, sino porque ¿quién los va a atender? ¿Dónde se formó esa sensibilidad por la gente? ¿Dónde se formó esa sensibilidad por el perdido? Repartiendo sopas. En el entrenamiento de Felipe, en el ejercer de los dones, que no era que Dios le iba a dar dones nuevos para ser misionero, sino que se los dio allá, en esa cocina, allá para ejercer eso en la cocina. Ahí fue donde comenzaron a ejercerlos. Hermano, vamos aprendiendo, ¿verdad? Que para Dios, como bien dice una frase entre los jóvenes, un héroe se muestra en un minuto, aunque haya durado años formándose. Sí, es cierto. Aquí hay un Felipe decidido a ir a predicar. Ahora Esteban ha muerto y entonces, como la cámara del Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles se concentra en uno de ellos, de su relevo, de Felipe, el que predicó en el templo y ahí murió. Ahora Felipe sale lejos del templo y está listo a darle vida a otros más. Fíjese que llegando a Samaria, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que él decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque habían tres cosas: espíritus inmundos salían, también dice que paralíticos eran sanados y cojos. Bueno, era el tiempo en que la ortopedia no tenía efecto, pero el Señor sí sanaba paralíticos y cojos. Y seguramente, así como eso fue señal de los primeros apóstoles allá en la puerta de la Hermosa, la gente sabía, este es de los mismos. No era apóstol, pero tenía el mismo poder que tuvo Pedro para decirle a este del capítulo 3 de Hechos, levántate y anda en el nombre de Jesús. Por eso, el primer viaje de Felipe
no comienza en Samaria, comienza desde una cocina a una multitud necesitada. Qué importante encontrar que Dios sabe formar sus hombres y que el que no se le niega a hacerle la obra, le cumple con él sus propósitos y planes. Qué bueno hacer cuenta de cuántas veces tal vez tú hayas dicho no al trabajo que no es muy lúcido, al trabajo que no muestra tanto, al trabajo que en el Señor también no es muy vistoso. Y yo diría que también, aún en lo secular, cuando alguien te pide que hagas una labor en casa, mi querido hijo, o quizás en el empleo te toque una labor que no es ni bien paga ni bien vista. Cualquier cosa que te toque, revisa que puede ser un pago mejor que un dinero. Puede ser que estés recibiendo la recompensa de la formación. Y esa formación y ese aprendizaje te lleve entonces a un nivel donde estés listo para otros grandes retos. Antes de salir de Jerusalén, cualquiera de los misioneros enviados, Dios guió a Felipe, lo respaldó, y en esa iniciativa de él hizo que un hombre que comenzó a servir en una cocina terminara haciéndolo en una nueva etapa para la obra, porque con él se comenzaba a cumplir lo anunciado por Cristo. Y entonces recibiréis el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria. Y ahí estaba Felipe cumpliendo este mandamiento y hasta lo último de la tierra. Qué bueno que me hayas acompañado a este primer viaje de Felipe, de la cocina a Samaria. Usted, por favor, no deje de pensar y recordar que si Él va con nosotros, es lo que más importa. Así sea salir de Egipto hacia el desierto. Pero si Él va con nosotros, entonces vamos completos. Confío que el Señor así te abra los ojos para ver que vale la pena Él siempre decirle sí, y Él cumplirá en nosotros todas sus promesas, que son en Él sí y en Él amén.